Ahí estamos grabando. Bueno, como les decía, mi nombre es Martina Barbosa, soy auxiliar de farmacia también, soy técnico prevencionista y trabajo acá en la UNASIC, en Facultad de Química. Si alguno ya es estudiante de facultad, porque a veces están haciendo el farmacéutico y también hacen la farmacia, seguramente ya conocen la cátedra. Somos una unidad académica que hace el apoyo, lo que es todos los sistemas de gestión de calidad, de seguridad y medio ambiente. Entonces estamos a cargo de todo lo que es las actividades operacionales, digamos, y gestión de la seguridad del medio ambiente y todo lo que es el sistema de calidad en facultad. ¿Sí? Capaz que algunos ya estudian facultad, ya nos conocen, pero si no, están a tiempo todavía de seguir la carrera en lo que es Facultad de Química. Algunos ya me estuvieron comentando que trabajan en un sector vinculado, pero otros me dijeron que no. Yo también trabajé muchos años en lo que es la farmacia, me gusta muchísimo. Soy egresada de este curso también, además de que hice otros cursos de farmacia, pero también egresé de acá y la verdad que les recomiendo muchísimo y me alegro que ustedes sean parte de estas generaciones que se van sumando también. Entonces vamos a ir empezando. Son un montón en lista, pero hoy por lo que veo, lunes madrugamos poquitos. Se escucha bien entonces, cualquier cosa me dicen, ¿sí? Si quieren les voy a ir haciendo preguntas y ustedes pueden ir participando, porque si no me aburro de escucharme solo yo. ¿Sí? Espero no aburrirlos a ustedes. Perfecto. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Hoy vamos a ver un poco lo que es seguridad y salud en el trabajo. El módulo 5 de ustedes está relacionado mucho con lo que es la prevención, ¿sí? Ustedes se supone que este módulo es previo a que ustedes salgan a las rotaciones y van a ir conociendo distintos centros. Hay gente que ya trabaja, ya más o menos sabe cómo se distribuye la actividad, cómo es el sector, y otros capaz que es nuevo. Aprovechen muchísimo, pregunten todo lo que tengan que preguntar en el sector que les toque. Justo nos agarran en una época complicada, donde están pudiendo entrar menos a los lugares y capaz que el contacto entre personas es un poco más limitado, pero todo lo que aprovechen para preguntar todo lo que necesiten y captar, visualizar todo cómo se distribuye la actividad y la tarea, porque les va a ser muy útil, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo un poco todo lo que es, a ver si me deja pasar esto. Bien, hoy vamos a estar viendo conceptos básicos para empezar, ¿sí? Para que ustedes se puedan situar en lo que es los peligros y demás. Me van a estar diciendo a ver qué son estas cosas, si alguna vez escucharon. Y vamos a estar viendo un poco lo que es la peligrosidad de los productos químicos, ¿sí? Ustedes, si bien van a estar trabajando en lo que es farmacia, que ustedes ya tienen el producto final pronto, digamos, ¿sí? Que son los medicamentos, en algunos lugares, como lo que son centros asistenciales o alguna farmacia que trabaje con fórmulas magistrales, pueden que encuentren productos químicos como materia prima, ¿sí? No sé si alguno ya tuvo la posibilidad de ver o visitar algún lugar fuera de la farmacia comercial, que no se trabaja tanto con materias primas ni tanto con productos químicos, pero sí hay otros sectores de farmacia que se dedican a esto y elaboran. Entonces ahí vamos a tener capaz que algún contacto con los que son los productos químicos como materia prima. Y obviamente ahí cambia un poco, ¿verdad? Ustedes ya vieron el ciclo del medicamento, ya vieron que para elaborar necesitamos determinadas materias, pero después al finalizar cambia la peligrosidad, aunque tengan esos productos como parte de su integridad, ¿sí? Entonces ahora vamos a empezar un poco con lo básico, que vamos a hacer conceptos previos, ¿sí? Que esto es lo que conocemos como la secuencia del daño profesional. No sé si alguno ya habrá visto hablar de estos temas. Peligro, evento y daño, a ver a qué se les relaciona el peligro. ¿Alguien sabe lo que es un peligro? ¿Alguien me sabe decir qué es un peligro? Si quieren pueden abrir los micrófonos, levantan la mano, escriben por el chat. ¿Qué es un Por lo que tengo peligro? entendido, el peligro es como una fuente que tiene la capacidad de lesionarte o generar daño en la salud. Perfecto, perfecto. ¿Daño solamente a la salud? No, también creo que el medio ambiente, ambas cosas creo. Bien, lo dejamos en daño. Pueden producir un daño. Bien, ¿alguien más tiene alguna idea o algún concepto de peligro que quiera compartir? ¿No?
Bien, el peligro es como decía la compañera, que no vi tu nombre, perdón. Melanie es mi nombre. Melanie, perfecto. El peligro es eso, ¿sí? El peligro es todo aquello que nosotros consideramos como fuente, acción o situación, exacto, con un potencial para causar daño. Lo vamos a dejar ahí en daño, ¿está? Porque el daño se puede materializar en varias cosas. El daño puede ser lesiones, ¿sí? Pueden ser enfermedades o puede ser también una contaminación, ¿sí? Si hablamos de la parte ambiental, lo vamos a ver como una contaminación. Entonces, bueno, para que el peligro pueda producir un daño, tiene que ocurrir algo en el medio, ¿sí? Porque el peligro es algo, fuente, acción o situación, que tan solita así, estando ahí en un lugar dispuesta, no sabemos si puede causar daño. Por eso decimos que tiene un potencial para causar daño. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo ¿la electricidad es un peligro? ¿Alguien que me Sí, diga? Es un peligro la electricidad, pero sin embargo lo usamos todo el tiempo, ¿no? No podemos vivir sin la electricidad hoy en día, ¿verdad? Entonces lo que decimos, el peligro para es todo. algo, sí, alguien quería hablar. El peligro entonces es aquella fuente de acción o situación que está siempre, de forma permanente, la tenemos ahí. Pero depende de las condiciones en que tengamos esa fuente o esa acción o esa situación, depende de las características, es que si está fuera de control o no. Sabemos que el peligro puede ser un ejemplo, la electricidad, pero hoy por hoy todo el mundo hace uso de la electricidad para vivir, ¿sí? Para un montón de cosas. Entonces sabemos que si la tenemos en las condiciones adecuadas, eso no va a causar ningún tipo de daño. Pero ahora, si nosotros hacemos algo con eso, o tenemos en malas condiciones las instalaciones eléctricas, eso puede causar daños y puede causar lesiones o enfermedades. Por eso en el medio tiene que haber algo que nosotros llamamos, sí, también, el gas también es peligroso, pero sin embargo lo usamos todo el tiempo, ¿sí? Lo usamos para la vida, se usa en muchísimos lados. Entonces, por eso tiene que haber algo que decimos que se llama evento o exposición entre el peligro y que se concrete el daño, ¿sí? El evento de exposición es algo que lo une, digamos, y es lo que va a hacer que dé lugar a que tengamos las personas se lesionen, ¿sí? Que vamos a hablar siempre con respecto a lesiones cuando hacemos hincapié en lo que son los accidentes, el deterioro de la salud y las enfermedades, y todo lo que es la parte ambiental lo vamos a ver como contaminación. ¿Queda claro más o menos el concepto de peligro y cómo va a producir un daño? Tiene que suceder algo en el medio, ¿sí? Entonces, si yo tengo todas las cosas bien contenidas o en buenas condiciones, no debería causar un daño. Por eso a veces decimos peligros químicos, peligro de los productos químicos. Bueno, ¿qué haríamos? Si no existieran los productos químicos, no podríamos elaborar nada de este tipo de cosas, ni medicamentos, ni nada que tenga que ver con la química. Pero sin embargo, son cosas que nosotros tenemos que manipular de todas formas, pero en determinadas condiciones, teniendo determinadas precauciones, para que eso no cause daño a las lesiones y que sí podamos tener el producto final, que es lo que queremos. En este caso, medicamentos o cualquier otro que esté vinculado o producto que esté vinculado a hacer bien, digamos, ¿sí? Entonces, a producir. Entonces, en este caso, el peligro, para que produzca un daño, tiene que suceder algo en el medio, que se llama evento o exposición. Y ahí vamos a estar hablando un poquito, ¿sí? De lo que es el riesgo, ¿sí? ¿Qué es el riesgo entonces? Ahí dice P por C, que parece una fórmula. ¿Qué sería P y qué sería C? ¿Qué es el riesgo entonces? ¿Alguien me quiere decir o quiere intentar describir qué es el riesgo? A veces uno entiende como que es lo mismo, ¿no? Peligro y riesgo, pero ¿qué es el riesgo? Peligro por algo, dice Melanie. Bien, ¿alguien más quiere comentar a ver qué es el concepto de riesgo? ¿Qué entendemos por riesgo? ¿No? Bien. Peligro es algo que ya dijimos que es la fuente, acción o situación que está presente en ese lugar. Para que ocurra un daño, tiene que haber entonces un evento o una exposición para que ese daño se produzca o se materialice. Cuando hablamos de riesgo, vamos a estar hablando de todo lo que es la probabilidad por la consecuencia, ¿sí? ¿La probabilidad de qué? ¿De qué se me ocurre? ¿Alguien tiene idea? ¿Probabilidad de qué y consecuencia de qué?
A ver si alguien quiere opinar o participar. Probabilidad de que, entonces, cuando hablamos de riesgo, la probabilidad de que suceda ese evento o esa exposición. Perfecto. Y después vamos a estar hablando de las consecuencias de ese daño, si realmente ocurre y se materializa, ¿sí? Cuando hablamos de peligro, entonces, una fuente de acción o situación que está ahí, presente siempre. El daño es todo aquello que puede suceder si hay un evento o una exposición que lo haga posible. Y el riesgo, vamos a estar hablando siempre de todo lo que es la probabilidad de que ese evento o exposición ocurra, ¿sí? Por la consecuencia. Y eso nos va a dar una cifra. Eso por lo general se usan métodos, ¿sí? Para estimar el nivel de riesgo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar, bueno, qué magnitud tiene ese riesgo y con qué urgencia vamos a trabajar sobre eso para poder controlarlo. Después vamos a ver que hay distintas formas de manejar. Sí, la C sería consecuencia. Después vamos a ver que hay distintos métodos de manejar lo que es el riesgo, de controlar el riesgo, de minimizar los riesgos. Todo eso en función de qué? En función de que las personas no tengan ningún tipo de, no sufran ningún tipo de daño cuando trabajen, cuando manipulen, cuando hagan cualquier tipo de actividad. ¿Sí? ¿Queda claro más o menos acá? Peligro, evento, daño y lo que es el riesgo. Perfecto. Entonces vamos a seguir un poquito más. Entonces, cuando hablamos de prevención y hablamos de protección, ¿qué vamos a estar hablando? Cuando hablamos de prevención, nosotros vamos a estar trabajando en todas aquellas medidas o tipos de controles que nosotros vamos a aplicar en seguridad, ¿con el fin de qué? De evitar los eventos y exposiciones. Por eso siempre decimos que siempre es mejor prevenir que curar. ¿Sí? Ese es, digamos, la idea. Siempre vamos a tratar de trabajar desde el punto de vista de la prevención para evitar que ocurra esos eventos y exposiciones. ¿Sí? La idea es que eso disminuya siempre vamos a estar en algún momento expuestos a ciertas cosas, pero hay que ver en qué condiciones estamos expuestos para que no ocurra ningún daño. Por eso siempre vamos a tratar de aplicar distintas medidas o distintos tipos de controles que muchas veces dependen de las propias personas para prevenir eso. ¿Para qué? Para que no ocurran daños. Y después, cuando vemos que hay cosas que son, digamos, evitables, pero que pueden llegar a tener un daño, siempre hablamos de protección. Las protecciones ya es cuando ya pasó el evento y van a tener como fin disminuir las consecuencias. Entonces hablamos que siempre la prevención está un paso antes de que suceda algo con el fin de disminuir lo que la probabilidad de que ocurra ese evento, y la protección ya es cuando sucedió algo y vamos a tratar de disminuir las consecuencias. Por eso siempre hablamos que están relacionados la prevención con la protección, pero siempre vamos a hacer hincapié en trabajar desde el punto de vista de la prevención. O sea, que no ocurra el evento que puede dar lugar al daño. ¿Sí? Por eso a veces los equipos de protección personal, los cascos, los lentes, los guantes y demás, no quiere decir que yo no los tenga que usar, pero sí podemos trabajar desde el punto de vista de prevención, ¿sí? Para evitar esos eventos. Pero obviamente si yo los tengo, voy a disminuir las consecuencias si algo sucede, si hay un derrame, si hay una salpicadura o algo, yo voy a poder disminuir esas consecuencias. Entonces siempre están relacionados y van de la mano. ¿Sí? ¿Queda claro la diferencia de uno y la diferencia de otro y por dónde, en dónde actúa uno, en dónde actúa el otro? ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de lo que es peligro, incidente y accidente. El peligro ya vimos lo que es, la fuente de acción o situación, ¿verdad? Es algo que está siempre presente, es algo que va a estar ahí, que vamos a pasar por el lado, va a seguir siendo un peligro, pero de acuerdo a las condiciones que se den, pueden producir un daño. Un incidente, ¿qué sería un incidente? ¿Qué sería un incidente para ustedes? ¿Incidente, accidente es lo mismo? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Incidente y accidente es lo mismo? Pueden hablar. Bien, no es lo mismo, pero bueno, perfecto, no sabemos la diferencia. ¿Alguien más está como Melanie, que sospecha lo que es un incidente, pero no tiene mucha idea del fundamento? Algo que puede llegar a ser un accidente. Es algo que ocurre. Perfecto. Muy bien, Karen. Exacto. El incidente es el paso previo a que suceda un accidente. Muchas veces los incidentes nosotros los tenemos como avisos, ¿tá? Cuando sucede algo, pero no causa un daño.
¿sí? El hecho está, o sucedió algo, ¿sí? Pero no causa ningún tipo de daño. Entonces es todo aquello que nosotros decimos, ay, me salvé por esto de que pasara algo, de que casi me caigo. Bueno, el casi es un aviso para nosotros. Y ahí es donde actúa un poco, exacto, es casi pasa, exacto. Ahí es cuando actúa la prevención. ¿Sí? Nosotros vamos a ir directo a lo que son los incidentes, ¿para qué? Trabajar para que eso no vuelva a suceder, porque de tanto que inciden, pueden dar lugar a un accidente. Y si hay un accidente, ¿qué tengo? Si ocurre un accidente, ¿qué hay? Un daño. Perfecto. Entonces el incidente es el paso previo. De tantos incidentes que suceden, pueden suceder 1000 veces incidentes con el mismo hecho. Y capaz que nunca pasa un daño. Pero en algún momento pasa. Y cuando pasa puede ser mortal. ¿Sí? A veces hay una pirámide de comparación de probabilidades que se estudian los incidentes y los accidentes que dice que cada vez que ocurren varios incidentes puede llegar a ocurrir uno de todas esas veces que puede llegar a ser mortal. Entonces, no vamos a entrar en esa ruleta de tratar de que suceda ese, justamente el más peligroso. Entonces, vamos a tratar siempre de trabajar desde el punto de vista de la prevención, tratando los incidentes para que no vuelvan a suceder, para que no dé lugar al accidente que puede causar el daño, que muchas veces sí depende de las características de lo que está pasando, puede llegar a ser mortal. Entonces ahí es donde actúa la prevención, ¿sí? Siempre un paso previo a que suceda algo para que no dé lugar a un daño ni a un accidente. ¿Queda claro el concepto? Entonces nosotros mañana vamos a estar trabajando en mi lugar de trabajo, en la farmacia o donde sea, siempre vamos a tratar de proyectar que si algo sale mal. Bueno, si voy por la calle y tengo algo colgado, están haciendo una mudanza, están subiendo un sillón de 3 cuerpos con cuerda en un edificio, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a pasar por abajo justo de eso? Capaz que pasaron 5 personas antes, adelante mío, por ahí, pero yo voy a pasar por abajo de eso, o me voy a arriesgar a que salte la... No, Perfecto, voy a tratar de que no. Entonces yo tengo que tratar de identificar cuál es la situación que está pasando, lo peligroso, lo malo, el incidente, y tratar de evitarlo, a que no suceda. Entonces en ese caso no me voy a exponer a eso para dar lugar a que pase en algún momento. ¿Sí? Esa es la idea entonces de la prevención y esa es la idea entonces del incidente. ¿Queda claro más o menos por acá? Claro, perfecto. Bien, entonces vamos a entrar un poco en lo que son los productos químicos y los daños que pueden causar. ¿Sí? Ustedes saben que productos químicos hay un montón y en las tareas donde nosotros trabajamos puede ser habitual la existencia de este tipo de productos. Productos químicos llamamos a todo aquello que puede ser peligroso, que puede causar daño. Muchas veces uno piensa que porque sean, por ejemplo, en casa, productos de limpieza comunes no son peligrosos, pero depende en qué condiciones estén, como veníamos hablando, pueden llegar a ser peligrosos, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuál? El más común, uno de los más comunes que tenemos en casa. ¿Qué puede llegar a ser? Productos de limpieza. ¿Qué se les ocurre? Los más comunes. hipoclorito. Hipoclorito, aguajane, perfumol, ¿verdad? Todas esas cosas, bueno, esos no dejan de ser productos químicos, no dejan de ser peligrosos. Que nosotros los usemos durante mucho tiempo de forma habitual, sí, exacto, soda, no quiere decir que no sean peligrosos. Depende cómo los usemos, cómo los combinemos y en qué cantidades los usemos. Sí, hay algunos que ya vienen diluidos, que yo no tengo por qué fraccionarlos. Exacto, hipoclorito con detergente, se supone que el hipoclorito no se mezcla. Hipoclorito y agua, ¿alguien sabe? Hipoclorito, agua. ¿Alguien sabe cómo preparar la dilución? ¿Cómo se prepara o en qué forma se prepara? ¿No? Siempre se trata entonces de no mezclar en grandes cantidades lo que no se debe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sigue siendo corrosivo el producto, puede llegar a causar daños a las personas, puede generar alguna quemadura o algo, una irritación. Entonces, ¿por qué siempre pedimos que usen guantes cuando trabajan en casa o cuando limpian? Siempre tratamos de que se cuiden. ¿Cuántos usan guantes cuando van a limpiar con hipoclorito o perfumol en casa? Sean sinceros. ¿Todos usan guantes? Sabrina usa, perfecto.
No, no es habitual, ¿verdad? Pero no dejan de ser, exacto, no dejan de ser peligrosos este tipo de productos, por más que yo los tenga en mi casa, que los compre en el supermercado y no haya ningún problema. Sí, a la larga, depende cómo yo lo use, si pongo mucho más concentración de uno que de otro, sí, puede causarme daños, a veces me irrita, a veces me pica, me queda colorado, hay gente que es alérgica, entonces bueno, todo eso hay que cuidarse y hay que prevenir. Por eso, por más que sean productos químicos de nivel de limpieza común, ¿sí? De uso común, no quiere decir que no sean peligrosos y que no puedan causar daño, ¿sí? Según el sistema globalmente armonizado, que es un sistema que trata de digamos, armonizar digamos, la clasificación de los productos químicos, sabemos que pueden haber tres tipos de peligros grandes, tres grupos grandes de peligros, que son los peligros físicos, los peligros para la salud humana y los peligros para el medio ambiente. ¿Sí? De todos los productos químicos que puede haber en el planeta, digamos, existen tres grandes grupos y van a estar divididos en eso, ¿está? Físico, salud humana y medio ambiente. El sistema globalmente armonizado lo que trata es de que esta definición o esta clasificación se entienda y sea la misma en cualquier lugar. ¿Sí? Acá en Brasil, en Estados Unidos, ¿sí? Es que se use el mismo sistema para poder identificar esos peligros. ¿Por qué les parece que eso es útil o no es útil? ¿Les parece que está bien? Exacto, para tener un lenguaje común. ¿Qué más? Para que todos podamos ver, ¿no? Si yo viajo mañana a algún lado y veo un producto químico que tiene determinada información, yo voy a poder interpretarla acá y en cualquier lado, ¿sí? Entonces esa información va a estar siendo, digamos, bien recibida, ¿sí? La idea es de los mensajes que tienen en los productos químicos tiene que ser claro, tiene que tener una única interpretación. Exacto, productos que vengan de otro país. Esto está reglamentado, ¿sí? El sistema globalmente armonizado está reglamentado y es una normativa que todos los productos que ingresan o que se comercialicen acá tienen que tener este tipo de mensajería, digamos, que ahora después vamos a estar viendo cuáles son. Estos dibujitos que los han visto, ¿verdad? Ya han visto estos dibujitos en algún lado. Entonces, bueno, tenemos que los peligros de los productos químicos se pueden dividir en tres grandes grupos, que son los físicos, salud humana y medio ambiente, ¿sí? Y dentro de ellos vamos a tener entonces lo que son los productos explosivos, los inflamables y los oxidantes, como en el grupo de peligros físicos. Después vamos a tener todo lo que son tóxicos agudos, corrosivos, irritantes, sensibilizantes, cancerígenos, mutagénicos, tóxicos para la reproducción, tóxicos sistémicos y top peligros por aspiración. Todos esos van a estar dentro del grupo salud humana. Y el medio ambiente vamos a tener todos los que son peligrosos para el medio ambiente acuático y peligrosos para la capa de ozono. ¿Sí? Bien, Nicolás. Sí, Nicole, perdón. Etiquetas, sí, exacto. Vamos a ver eso, esa simbología en las etiquetas, por ejemplo. ¿Sí? Esto entonces son los grupos en los cuales se dividen los peligros de los productos químicos y los vamos a trabajar siempre de esta manera. ¿Sí? Acá tenemos entonces lo que son los pictogramas, ¿sí? De la clasificación de los peligros. Con este pictograma acá primero, ustedes saben que son rombitos, van a tener siempre la misma, digamos, dimensión, los mismos colores, ¿sí? Cuando estoy identificando peligros de los productos químicos, todos deberían tener esta misma, digamos, disposición, ¿sí? Tiene que ser un rombo o un cuadrado invertido con el borde rojo, el fondo es blanco y el símbolo siempre va a ser negro. ¿Sí? Con el sistema globalmente armonizado, entonces, este tipo de pictogramas, ¿sí? Que se llaman pictogramas, van a tener siempre el mismo color. ¿Han visto de este tipo pero de otros colores? ¿Los han visto? ¿Han visto esta simbología en otro tipo de colores? ¿En azul lo viste? ¿Así? Lau. Sí, con amarillo. Sí, Melanie. Comburente es lo mismo que oxidante, depende de la simbología que uses. Es lo mismo, sí. Perfecto, lo han visto en amarillo. Cuando es en amarillo, esta simbología, a ver qué escriben. Bien, perfecto. Cuando es en amarillo, ¿es rombo también o lo vieron de otra forma? O en anaranjado, lo han visto, capaz en naranja.
Cuando tengo el rombo en color naranja es muy similar el sistema, pero se refiere a lo que es el sistema europeo. Nosotros vamos a usar entonces el sistema de la ONU, que es el sistema globalmente armonizado, que son de estos colores, ¿sí? O sea que los que vamos a usar de ahora en más van a ser estos, ¿sí? Cuando es amarillo en triángulo, es muy similar, pero son símbolos de advertencia, ¿sí? Si son amarillos en triángulo con negro y amarillo, que alerta algo, ¿sí? Son símbolos de advertencia de peligro, ¿sí? No representa el peligro, ¿sí? El grupo de peligro de lo que son los productos químicos, sino que nos alerta que en ese lugar puede haber presencia de ese tipo de productos, ¿sí? Pero cuando estamos identificando peligros, según el sistema globalmente armonizado, que es el sistema que se usa a nivel de Uruguay, vamos a usar esta simbología con estos colores, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener siempre presente que toda la información que se refiere a lo que son los peligros, ¿sí? A la clasificación de peligros de productos químicos, vamos a usar estos pictogramas, ¿sí? Que son en rojo, rombo, blanco y negro. Aquí es como sí, exacto, es una precaución, una advertencia. Pero no es que sea un producto nuevo. No sé qué te referís con producto nuevo, Melanie. ¿Querés hablar por el micrófono? Te preguntaba porque lo vi en el otro curso, pero no me acordaba bien qué era el símbolo en sí. Sí. Por eso, Cuando porque ustedes tienen en amarillo como- el triángulo y negro, es un símbolo de advertencia, ¿sí? Que en ese lugar puede haber claro, este tipo de peligro. ahí va. Muchas gracias. Por favor. Pero cuando hablamos de la clasificación en sí, de los peligros de los productos químicos, vamos a usar estos pictogramas, ¿sí? Que es según el sistema globalmente armonizado, eso es importante. Y esto está por normativa. Entonces, bueno, tenemos que acá, por ejemplo, tenemos el primero, es explosivo y autorreactivo. ¿Qué parece ser esto? ¿Qué parece ser el dibujo? El dibujito, ¿qué les parece que tiene la impresión de ser? Una explosión. Peligro de explosión. Bien, ¿y el dibujito qué parece ser? Si explota algo, ¿qué parece ser? Una bomba, bien. Parece una bombita, ¿no? Que está estallando y se está desintegrando. Ese es el símbolo de explosivo, ¿sí? Vamos a tener como una pequeña bombita con proyección. ¡Pum! Así. Ese va a ser el símbolo de explosivo entonces, ¿sí? Después tenemos gases a presión. ¿Qué parece ser esto? ¿Un palote? ¿Qué parece ser esto? Es medio difícil de ver. Un palo más alto, un palote. No parece, pero no es. Bien, un tubo de gas. Perfecto, Diana y Eli. Es un recipiente, sí, es un cilindro de gas. Da la impresión de que sea un cilindro de, no solamente un tanque de oxígeno, sino que todos los que pueden venir contenidos en un cilindro. Sí, es un cilindro. Eso es el símbolo que va a representar los gases a presión. Y después tenemos este que es más fácil, ¿no? El otro, ¿cuál es? El de inflamable. ¿Qué es este dibujito? Una llama. Perfecto. La llama siempre va a representar inflamables, que es muy similar al oxidante o comburente que preguntaban recién. ¿Qué tiene de diferente el oxidante y el comburente? ¿Qué símbolo tiene? Es parecido al de inflamable, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia tiene? A ver, ¿qué diferencia tiene el de oxidante con el de inflamable? Bien, perfecto. Tiene una O, ¿no? Es como una O. Perfecto. Si bien el de inflamable tiene una llama, va a ser siempre inflamable, pero el oxidante es muy similar, pero tiene una O. Importante es que ustedes no confundan los mensajes, ¿sí? Los símbolos y los pictogramas están asignados ya a su determinado grupo de peligro. Importante que ustedes no confundan. Si yo veo un símbolo con una llama y le pongo oxidante, eso estaría mal, o sea, yo estaría identificando mal. Y si yo pongo la llama con la O y le pongo inflamable, también estaría mal. Por lo general, el inflamable y el oxidante no se llevan bien, siempre tienen que estar muy separados, ¿sí? Entonces, bueno, cuando tengo una llama es el inflamable, que es el más común,
Y cuando tengo la llama con la O, es el oxidante o el comburente. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? O sea que esto, si va para la prueba, no puedo fallar, ¿eh? Oxidante y inflamable, bien me tengo que aprender los símbolos. Y después tengo la calavera. No, el oxidante, ahora vamos a ver en detalle lo que es el oxidante, pero no necesariamente es un ácido. ¿Sí? Y acá tengo otro símbolo que es la calavera, que significa tóxico agudo. ¿Por qué tóxico agudo? Y no solamente tóxico. La calavera, peligro, ¿verdad? En todos lados la calavera es algo malo. Pero ¿por qué le podría decir tóxico agudo y no tóxico solamente? Perfecto, Sabrina. Es tóxico agudo, si bien hay varias clasificaciones de tóxico que pueden ser un poco menores en graduación de peligrosidad, digamos, es altamente tóxico. Perfecto. El tóxico agudo, que es el nombre del peligro, no es solamente tóxico, es tóxico agudo con nombre y apellido, puede causar la muerte en pequeñas cantidades. Por eso siempre se dice que es tóxico agudo, porque en pequeñas cantidades puede causar la muerte. ¿tá? Ese es el peligro del producto químico. Después puede haber distintas clasificaciones de toxicidades, pero el nombre del peligro es tóxico agudo. ¿sí? Es importante que si ustedes después tienen que nombrar esta simbología o este pictograma, sepan cómo se llama. Exacto. En realidad es peligro de muerte en pequeñas cantidades, más que nada. Después, o daños puede ser los distintos otros grados de peligrosidad, pero en sí la clasificación del peligro es esa, ¿sí? Y después tenemos el de abajo, el símbolo de abajo. ¿Qué parecen ser estos dibujitos? No sé si lo ven bien. ¿Qué parecen ser estos? Manos, ¿sí? ¿Qué más parece ser? Estos son símbolos de corrosivos, tubos de ensayo. Perfecto. Es un metal, es una barrita de metal o una mano, ¿sí? Que le estoy echando algo arriba. Entonces, ese es el símbolo de corrosivo para la piel y que puede también en otros casos ser corrosivo para metales, que no vamos a verlo acá en ese sentido porque estamos viendo los daños a las personas. Y las lesiones oculares graves puede causar también, ¿sí? Entonces, el símbolo corrosivo parece ser una manito con una barrita con unos tubos de ensayos volcando algo, ¿sí? Corrosivo para la piel y lesiones oculares graves. Exacto. Y después tenemos el signo de exclamación, ¿verdad? Es un símbolo de exclamación. Todos tienen claro lo que es un símbolo de exclamación, ¿no? Que entonces me va a representar todo lo que es nocivo, irritante, irritante ocular, sensibilizante, ¿sí? Como que menor, ya baja un poco la magnitud del peligro, ¿no? Bien. ¿Y después qué tengo acá abajo? ¿Qué parece ser este? Parece, ¿qué sería? Una persona. Bien. A veces una persona que tiene algo, ¿no? En el centro, como que se distribuye, ¿no? Como algo sistémico. Bien, ahí vamos a representar todos los que son los peligros para la salud humana que pueden llegar a ser sensibilizantes respiratorios, mutagénicos, cancerígenos, tóxicos para la reproducción, ¿sí? Todos aquellos que tienen una magnitud mayor, ¿sí? Que pueden llegar a ser sistémicos y que pueden llegar a afectar otro tipo de órganos, ¿sí? Y después, ¿qué tengo abajo? El último. ¿Qué parece ser? Un árbol. Ahí hay un pescadito, parece, ¿no? Y agua. ¿tá? Estos son los símbolos para los que son el peligro para el medio ambiente acuático. ¿sí? Y cuando vamos a hablar de capa de ozono, que es el otro peligro que vimos, es el signo de exclamación. ¿Vieron que está acá? Peligro para la capa de ozono es el signo de exclamación también. Entonces, bueno, estos son los pictogramas y esta es la simbología que se va a usar para clasificar los peligros de los productos químicos. ¿sí? El sistema globalmente armonizado lo que hace, si ustedes vieron, a ver si puedo ir para atrás. ¿Vieron este librito que tengo acá, que es violeta? ¿Lo ven acá? Es todo aquello, es como un manual de la ONU, ¿sí? Que rige todo lo que es la clasificación y el etiquetado de los productos químicos. Ahí figura todo lo que son los estudios y los ensayos que se hacen a los productos químicos para que en determinadas condiciones de ensayos determinen
qué tipo de peligro tiene. Por eso a veces yo digo, no, es un tóxico, cita. Bueno, es un tóxico, puede ser porque puede causar daños, pero tóxico agudo, de por sí, el producto se somete a determinados ensayos en determinadas características, con determinadas indicaciones para realmente demostrar que ese producto es tóxico agudo. Lo mismo los inflamables. Puede haber varios, capaz que uno dice hay varios inflamables en todos lados, bueno, pero es realmente un inflamable. Si pasa por el ensayo si con determinadas características y cumple determinados requisitos, ese producto es realmente un inflamable. Después puede reaccionar, puede prenderse fuego, puede arder, lo que sea, pero capaz que es un material combustible y no realmente un inflamable. Pero sí tienen que tener claro que la definición y la clasificación pasa por determinados parámetros, ¿sí?, de ensayos, para realmente determinar que ese producto está considerado como tal, ¿sí? Entonces, por eso la clasificación es rigurosa, por eso se identifican y por eso tienen toda esta simbología que estamos estudiando ahora, ¿sí? ¿Queda claro? Es igual de libros para que ustedes lo sepan, que existe un manual de la ONU, ¿sí? Que está toda la determinación de los ensayos ahí, no lo van a saber ahora, no lo van a aprender y no es necesario, pero para que sepan de dónde viene la clasificación, ¿sí? No es que yo solo diga que un producto es inflamable, sino que yo lo tuve que someter a determinados ensayos para realmente determinar que algo es inflamable o algo es tóxico o algo es corrosivo, ¿sí? Por eso viene de ahí la clasificación. ¿Queda claro? Esto creo que va para la prueba, así que cualquier cosa se estudian los simbolitos, los dibujitos, ¿sí? Y qué significa cada uno, ¿sí? Esto lo van a tener que saber. ¿Por qué? Porque yo no puedo dudar en si veo una imagen de este tipo o un pictograma, yo no puedo dudar en el significado. ¿Por qué? Porque la idea es que yo conozca los productos que tengo y que yo pueda identificar rápidamente para qué. Para poder usarlo, para manipularlo, para ver dónde lo guardo, ¿sí? Cómo lo voy a manipular, cómo lo voy a manejar. No los voy a manejar de la misma manera a todos, sino que todos tienen determinadas características, ¿sí? Entonces, por eso yo tengo que saber qué peligros tienen para ver cómo después trabajo con ellos, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Bien, acá vamos a hablar un poco entonces de lo que son los peligros físicos. Los peligros físicos se caracterizan, van a ver acá en la imagen, por el triángulo del fuego más que nada, ¿sí? El inflamable, el oxidante y el calor puede producir un fuego, ¿sí? Son aquellos que pueden tener reacciones, producir reacciones térmicas, mecánicas, químicas o eléctricas. El más conocido de todo esto es el incendio, ¿sí? Es un peligro físico. Estos aquellos materiales o aquellos productos que pueden llegar a causar un incendio, ¿sí? Si yo tengo un inflamable con un oxidante combinados y a su vez le sumo una fuente de calor, puedo llegar a producir un fuego, puedo llegar a producir un incendio. Entonces, en este caso, el peligro físico, yo voy a tener que tratar de identificar cuáles son los dos que se están combinando para poder trabajar. Ustedes saben que en el triángulo del fuego, o un incendio, o lo que sea, voy a tratar de sacar uno de esos extremos para que el fuego se aplaque, ¿sí? Para poder apagarlo. Esa es la idea de cuando voy a contener un fuego. Cuando tengo un oxidante con un inflamable ya sabemos que se llevan mal, porque es donde yo los combine y encima le agregue calor, puedo llegar a estar produciendo digamos, se puede producir un incendio grande, depende de las cantidades, ¿sí? ¿Queda claro hasta acá más o menos cómo se maneja o el impacto que pueden llegar a tener la combinación de estos dos? Perfecto. Y sabemos que van a tener alta carga térmica, mecánica, químicas o eléctricas, que también pueden llegar a producir fuegos, ¿sí? Entonces acá después vamos a tener todo lo que es la clasificación de peligros físicos. Ya habíamos dicho que los peligros físicos podían ser los gases a presión, los explosivos, los inflamables, los oxidantes, productos que reaccionan espontáneamente, que ahí no vamos a entrar en tanto en detalle, pirofóricos, productos que experimentan calentamiento espontáneo, productos que en contacto con el agua también pueden desprender gases inflamables, y los peróxidos orgánicos, ¿sí? Esta es la clasificación y esto es todo lo que incluye el grupo de peligros físicos. Y acá, como verán, tienen la simbología, ¿sí? Gas a presión, explosivo, inflamable y oxidante, son los más comunes, ¿sí? Esto está bueno para que ustedes los estudien y puedan asociarlo al pictograma correspondiente para que no haya dudas, ¿sí? Estos entonces son el subgrupo o la subdivisión, digamos, de los peligros físicos. Y acá vamos a hablar de algo importantísimo,
que son las consecuencias, siempre van a ser proporcionales a las cantidades que se utilizan, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué les hace referencia a esto? ¿Qué me pueden decir de esta frase? ¿Es real o no es real? ¿Comparten esa definición? Es real, perfecto. Sí, bárbaro. Es algo que se usa muchísimo como método de que, o como medida de que, de prevención, ¿verdad? Siempre vamos a tratar hablando de trabajar con las pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque si una vez sucede algo, las consecuencias van a ser proporcionales entonces a las cantidades utilizadas. Si yo trabajo a nivel de miligramos o a nivel de mililitros, seguramente si sucede algo va a llegar a ser un poco a magnitud, pero si yo trabajo en litros, o trabajo en toneladas, yo trabajo en mucho más volúmenes, seguramente el impacto o la magnitud que pueda llegar a suceder vaya a ser mayor y capaz que no lo puedo controlar tan rápido como si es una pequeña incidencia. ¿Sí? Por eso es importante siempre, cuando trabajamos con todo tipo de producto químico, pero sobre todo con los peligros físicos, las consecuencias van a ser proporcionales a las cantidades. Siempre vamos a tratar de verlo desde una forma preventiva, para tratar de trabajar con las pequeñas cantidades, pero también de protección, para tratar de disminuir las consecuencias. ¿Queda claro? Cuando estoy hablando de productos químicos, siempre entonces vamos a tratar de trabajar con pequeñas cantidades o con pequeños volúmenes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las consecuencias, en el caso que suceda algo, no sean de mayor magnitud. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que son los gases a presión. ¿Algunas vez vieron cilindros de gases? ¿Los conocen? ¿Sí? ¿Qué parecen? Bien, los han visto. Perfecto. Los gases a presión son todos aquellos que se encuentran en una presión superior o igual a 200 kilopascales, ¿sí? A 20 grados Celsius o como gases licuados o refrigerados. En definición, no vamos a ver que ustedes lo sepan, pero sí sepan lo que es un gas a presión o cómo viene contenido. Es un gas que tiene mucha presión y está contenido dentro de un recipiente. Entonces, ¿qué puede suceder con eso? ¿Qué se les imagina? Si tengo un cilindro de gas, ¿qué nos dicen siempre? Nicole, ¿quieres hablar? Peligro. Peligro. ¿Peligro de qué? De inflamación, ¿no? Depende del tipo de gas que tenga adentro. Pero no sería inflamación. En realidad depende, el producto puede ser un inflamable. ¿Puede causar qué? Una fuga, una explosión. Perfecto. Bien, traumatismo. Bien. Los cilindros de gases son recipientes muy pesados, son muy robustos, son difíciles de manejar, ¿sí? Y de acuerdo a las condiciones que yo lo tengo, puedo tener distintos tipos de peligros. Uno de ellos es la explosión, ¿sí? Del gas, si entra en fuga, digamos, o si está fuera de... Vieron que tienen un montón de dispositivos que controlan, ¿sí? La presión, el manómetro, el preóstato, que está controlando siempre que eso esté contenido y esté en buenas condiciones. Por eso siempre es bueno tener en condiciones las válvulas, no golpearlas, siempre tenerlas en condiciones normales, digamos, de buen funcionamiento. ¿Por qué? Porque depende el gas que yo tenga contenido ahí, ¿sí? Depende del gas que yo tenga en ese lugar. Si hay una fuga, tengo que ver en qué condiciones lo tengo. No es lo mismo que yo lo tenga almacenado afuera, ¿sí? O protegido del sol o al calor, que si yo lo tengo en un lugar con buena temperatura, lejos de productos inflamables y demás, porque no sé cómo puede reaccionar lo que tengo, el contenido del producto. Entonces eso, en determinadas condiciones, puede generar una explosión. Y si se cae, también puede generar una explosión, pero de otro tipo. No va a ser explosión química, sino que va a ser una explosión física. ¿Por qué? Porque si se cae, se rompe esa parte donde está conectada la botella, que sería esto así, ¿sí? Si esto se cae y se rompe bruscamente, eso puede salir despedido como un proyectil, ¿sí? Entonces ahí también va a haber otro tipo de explosión. ¿Me explico? Por eso siempre se trata de tener en buenas condiciones los cilindros, se trata de manipularlos de forma, digamos, cuidadosa, porque también puede tener arraigado el peligro de traumatismo,
¿Por qué? Porque si eso se cae arriba de mi pie o arriba de alguien, es pesado, es robusto y puede causar algún tipo de daño, lesión, golpe, corte, o me puedo flagelar directamente. A veces ustedes ven manipulando a la gente las garrafas de gas, ha pasado que accidentalmente se caen las garrafas y te corta un dedo, sí, te limpia el dedo, ¿sí? Entonces hay que tener siempre cuidado de cómo se manipulan, ¿tá? Es obligatorio por normativa que los cilindros de gas estén sujetados, ¿sí? Siempre estén con cadenas. Lo ideal es que estén de forma individual, ¿sí? Cada uno tenga su propia cadena cuando están almacenados, ¿sí? Cada uno tiene que tener su propia cadena. Pero a veces sucede de que tienen varios. Pero ¿qué problema tengo si tengo una cadena con varios cilindros? ¿Qué problema puede haber ahí? ¿Qué problema hay si yo tengo varios cilindros atados con la misma cadena? Perfecto. Puedo tener el peligro de que si se cae uno, puede que se caigan más de uno. Exacto, exactamente. Por eso siempre se pide, no en el transporte directamente, porque capaz que en el transporte van más juntos, el movimiento es menor. Pero cuando lo tengo en un laboratorio, en un lugar donde estoy trabajando, lo ideal es que cada cilindro tenga su propia cadena, ¿sí? Para que evitar eso mismo, que se caiga uno y que se caigan todos. ¿Sí? Entonces, bueno, de medida de prevención que ustedes van a tener que tener en cuenta, siempre es tratar de evitar los golpes y las caídas, ¿sí? Siempre protegiendo la parte de las válvulas, que es lo que va a tratar de frenar de que eso se rompa y salga con mayor presión. Evitar temperaturas elevadas, por lo general los cilindros no pueden estar expuestos a lo que es la luz solar, ¿sí? Tienen que estar siempre bajo techo o con ventilación, protegido de la luz, ¿sí? Mantener siempre en posición vertical, siempre vamos a tratar de tener los cilindros paraditos, nunca acostados uno arriba del otro. Mantenerlos siempre en áreas secas y ventiladas, ¿sí? Depende, los productos también van a tener otro tipo de extracción en ese lugar, pero por lo general con ventilación abierta y áreas secas ya basta. Y vamos a tener entonces siempre protección, bueno, en el caso de que yo trabaje con transporte de este tipo de cilindros, siempre vamos a tener que tratar de tener zapatos con puntera metálica, porque así si se me cae algo en el pie no me va a hacer ningún tipo de daño. Guantes, depende del tipo de cilindro que yo use o el material que esté transportando. Criogénicos por lo general para aquellos que están a muy baja temperatura, como nitrógeno, ¿sí? Caras y ojos también voy a tener que tener lentes, ¿sí? Evitar salpicaduras en ese caso, ¿sí? Y algunos vieron esta simbología, entonces este triangulito en amarillo, que es lo que algunos me estaban diciendo que veían, es el símbolo de advertencia que ahí puede haber cilindros de gas. O sea que yo tengo que tratar de trabajar y entrar a ese lugar con precaución, obviamente, teniendo en cuenta todos los peligros que puede llegar a tener esos cilindros, ¿sí? Criogénicos son aquellos que están a bajas temperaturas, ¿sí? No los van a ver ustedes muy seguido, pero sí sepan que existen. Son todos aquellos que están a muy baja temperatura, por lo general es el nitrógeno que está muy baja temperatura, que puede también llegar a producir quemaduras y demás por diferente temperatura brusca. ¿Sí? No solamente lo caliente quema, sino lo extremadamente frío también. ¿Sí? ¿Dudas por acá de gas a presión? Lo que ustedes van a tener que tener consideración entonces, bueno, son las condiciones en que tengo los cilindros, identificar que hay cilindros en esa zona, saber cómo es la prevención, digamos, al manipular este tipo de cilindros. No creo que ustedes tengan que manipularlos de forma directa, pero sí sepan que tienen determinados peligros asociados y que yo me tengo que comportar de buena manera, digamos, ¿sí? No voy a ir a fumar al lado, no voy a ir a abrir la válvula, no voy a ir a golpearlos, no voy a ir a tirarlos, ¿sí? Siempre tengo que tratar de tener contenido. Con los micrófonos siempre voy a tener que tratar de estar en buenas condiciones dentro de esos... ¿Me escuchan? Sí. Tratar de que si estoy trabajando con cilindros, bueno, manipularlos de buena manera para evitar entonces mayores accidentes o incidentes, ¿sí? ¿Queda claro más o menos por acá? No vamos a entrar en detalles de todos los productos, sino que en modo general, de acuerdo a la información que ustedes puedan llegar a tener de lo que son los pictogramas y la información de grupos, ¿sí? Porque ustedes directamente puede que alguno manipule, pero otros no, ¿sí? La idea es que ustedes tengan un pantallazo general de lo que son los productos químicos. Y acá, ¿qué puedo llegar a tener? Este símbolo que representaba.
Ah, les quemé con el título. Este símbolo son el símbolo de explosivos, ¿verdad? Bien, ¿explosivos por qué? ¿Son todos explosivos? No. Habíamos dicho que los productos químicos se someten a determinados ensayos y a determinados tratamientos para determinar si realmente son de una característica u otra. O en este caso, bueno, se determina sí que son las sustancias que pueden explotar en determinadas condiciones. Si yo lo someto a algún golpe, si yo lo someto a algún choque, si yo lo someto a alguna fricción o chispa, ¿sí? O también en contactos con el calor. Muchas veces en determinadas condiciones, de acuerdo a las cantidades y a las condiciones que pueda llegar a tener, ese producto puede llegar a explotar. ¿Sí? ¿Tengo algunos ejemplos? Sí. La nitroglicerina en determinadas condiciones puede llegar a ser explosiva, ¿sí? Después ácido pícrico y las sales pueden llegar a ser explosivos. Los comento por arriba, no es necesario que ustedes sepan todos estos ejemplos. Perclorato de amonio, la nitrocelulosa, peróxido de benzoilo y otros peróxidos orgánicos también pueden llegar a ser explosivos. ¿Por qué digo en determinadas condiciones? ¿Por qué digo en determinadas cantidades? Porque a veces pueden, por ejemplo, cuando estoy preparando alguna fórmula magistral, vieron que usamos mucho el mortero en algunos casos, capaz que yo estoy trabajando con un producto explosivo y no me doy cuenta, o capaz que estoy trabajando con un producto explosivo en determinadas condiciones, si tengo un instructivo, o si tengo un procedimiento para hacer, una fórmula para hacer, yo tengo que cumplir con esa fórmula. ¿Por qué? Si yo me salgo de las cantidades, o me salgo de lo que dice la fórmula para hacer determinadas preparaciones, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Por qué es importante seguir la fórmula en este caso? ¿Alguien tiene idea? ¿El mortero qué es? ¿Qué es el mortero? ¿Qué estoy haciendo siempre cuando hago este movimiento? Golpeo, perfecto. Lo puedo estar sometiendo a golpes. Y a su vez, ¿qué puedo estar haciendo? Fricción, le puedo estar dando calor. Exacto. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo, por ejemplo, quiero preparar, no sé, 200, la fórmula es para 100 gramos, yo quiero preparar 200. Voy y duplico las cantidades, lo hago más rápido. Para que me salga más rápido, ¿qué hago? Bien, tengo siempre que tratar de cuidar las condiciones en que estoy haciendo eso, ¿sí? Para tratar de... Exacto, exacto. Siempre hago primero una parte, después la segunda. ¿Por qué? Porque si yo apuro la reacción, o si yo saco de condiciones que no son deseables, puedo llegar a estar haciendo puedo estar, digamos, alentando a que eso suceda y eso puede ser contraproducente. Y depende de las cantidades que yo esté manejando, pueden tener consecuencias muy graves, ¿sí? Exacto. Lo ideal, que siempre decimos cuando estamos en laboratorios y eso, no trabajar apurados, ¿tá? A veces pasa los lunes temprano o los viernes a última hora que ya nos queremos ir, ya no queremos más nada, nos cae en un ensayo a última hora. Siempre tratamos de no apurar las reacciones, de no apurar lo que yo estoy haciendo, hacer los trabajos con calma. ¿Por qué? Porque si yo me descuido, si yo trato de apurar algo, ¿sí? Puede que algo salga mal. Y depende de las condiciones que yo tenga o las cantidades, puede que salga algo muy mal. Y como dijimos, las consecuencias son proporcionales a las cantidades. Por eso yo siempre tengo que tratar de trabajar dentro de las condiciones que yo tengo. Si yo tengo una fórmula, un instructivo, un procedimiento de realizar algo, lo ideal es que lo haga de esa manera, porque por algo está pautado, ¿sí? Porque por algo está determinado y que en esas condiciones eso va a salir bien. Pero si yo cambio las condiciones en algún momento, puede que me desvíe y puedo que tenga otro tipo de daños que no estaban considerados en ese momento y que capaz que son determinantes para que pase algo mayor. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, bueno, también existen mezclas y preparados que se pueden convertir en explosivos al ser mezclados. Por eso yo les digo siempre, depende de los productos que tengo, depende de lo que yo esté haciendo, no puedo mezclar una cosa con otra. ¿Tá? Es como cocinar, ¿sí? Si yo mezclo una cosa con otra, no es lo mismo que yo te diga harina de maíz que harina de arroz, o que yo te diga un huevo, que te diga agua caliente o aceite, porque a veces la mezcla no va a salir bien. ¿Sí? Yo no cocino mucho, no me gusta mucho lo que es la parte de masas, pero sí los que trabajan con ese tipo de cosas saben que no, este producto no es lo mismo, no me quedó igual, no, le cambié la marca, le cambié, bueno, eso es lo mismo que pasa en los productos químicos y lo mismo que pasa si yo estoy haciendo una reacción. ¿Sí? En este caso, entonces, para prevenir,
siempre es mejor identificar qué tipo de productos tengo a raíz del pictograma y la simbología que yo tengo. Entonces ahí que yo voy a saber, ya, que con eso no puedo golpearlo, no puedo friccionarlo, no puedo someterlo al calor, que tengo que trabajar con las cantidades que me indican, ¿sí? Que no puedo tratar de experimentar con esto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tratar siempre? De evitar los golpes, las fricciones, la formación de chispas, ¿sí? Trabajar lejos de fuentes de calor, y siempre tengo que contar con protección personal, ¿sí? En ese caso, alguna gafa o algo que me proteja de esas chispas o de esas proyecciones, si pueden ser posibles, en pequeñas cantidades, ¿verdad? Porque si es en grandes cantidades seguramente suceda algo que yo explote medio laboratorio. Y ha pasado. Por eso les digo, este tipo de accidentes son prevenibles, siempre tenemos que tratar de identificar qué tipo de productos son y en qué condiciones vamos a trabajar, ¿sí? ¿Dudas hasta acá con los explosivos? No vamos a entrar en detalle en la definición, ¿sí? Lo único que importa es que estos productos pueden explotar, ¿sí? De acuerdo a las condiciones que tengan, ¿sí? Y depende de las condiciones que yo trabaje y cómo lo manipule, ¿sí? Por eso es importante siempre, si yo identifico este tipo de simbología, yo sé con qué tipo de producto estoy trabajando, bueno, voy a tener determinadas precauciones para poder trabajar y poder cumplir con mi tarea, ¿sí? Acá tenemos entonces los inflamables. Dijimos que los inflamables son la llamita, ¿sí? Acá tienen el símbolo, ¿sí? Una sustancia inflamable también está determinada por ensayo. Entonces es una sustancia inflamable cuando es capaz de entrar en combustión y puede arder, ¿sí? En determinadas condiciones. O en contacto con nuestros productos o en determinadas condiciones libres, ¿sí? Entonces se dice que una mezcla es inflamable cuando existe una mezcla de aire y sustancia combustible que permite que esa inflamación, ¿sí?, sea posible si existe una energía de activación. Una energía de activación es algo que también hace posible que en determinadas condiciones, si yo le doy esa energía, arda, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener en presencia con los inflamables? Evitar la formación de mezcla inflamable gas-aire, por lo que sabemos de los inflamables, por lo general lo que arde más que nada es el vapor, ¿sí? No solamente el producto, sino el vapor, es lo que más arde, y mantener siempre lejos de fuente de ignición. Otra de las precauciones que siempre hacemos es mantenerlos lejos de todo lo que son los productos oxidantes. ¿Por qué? Porque el oxidante más común y más conocido es el aire, ¿sí? Entonces siempre vamos a tratar de evitar que exista una mezcla de aire cercana, ¿sí? Porque en determinadas condiciones puede llegar a arder y es inflamable, puede llegar a levantar mucha temperatura y provocar muchos daños, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos siempre con los inflamables? Bueno, separarlos de los oxidantes primero que nada, y después de tenerlo en determinadas condiciones, ¿sí? En almacenamiento, por lo general, se recomienda que se almacenen en recipientes metálicos. Este tipo de ignición es fuente de calor, o es algo que pueda encenderse, ¿sí? Fuentes de ignición, algo que pueda arder o que pueda dar lugar a una chispa, un encendedor, es una fuente de ignición. Para el almacenamiento, por lo general, tenemos metálicos, y tenemos algunos armarios que son metálicos también, por lo general de color amarillo. Si pueden llegar a ver algunos, quizás en algún laboratorio o en alguna farmacia pueden llegar a ver que los muebles y parainflamables son amarillos, ¿sí? La característica de estos que tienen, son todos metálicos, tienen puesta a tierra para evitar fricciones o chispas, ¿sí? Y también tienen una parte donde tienen colector, ¿sí?, para evitar derrames. Entonces se dice que esos armarios están acondicionados para ese tipo de productos. Entonces los inflamables vamos a tener siempre que tener precaución de tenerlos lejos de los oxidantes o lejos de alguna fuente de ignición o todo aquello que pueda llegar a arder o dar lugar a que el producto se encienda, ¿sí?, para evitar, por ejemplo, fuegos, ¿sí?, o incendios, ¿sí? ¿Dudas hasta acá con los inflamables? Ya sabemos que el símbolo es la llamita, ¿sí? No hay cómo equivocarse. Y acá tenemos lo otro contrario, que era el oxidante, que era una llamita con una O, ¿verdad? No pueden equivocarse. No me pueden errar en esa pregunta. Los oxidantes entonces tampoco se llevan bien con los inflamables, como que dijimos recién, y son las sustancias que en contacto con otras, particularmente inflamables, como dice ahí, originan una fuerte reacción exotérmica.
Las reacciones exotérmicas son muy bruscas y levantan mucha temperatura, ¿sí? Entonces siempre se trata de que estén separados porque ellos no se llevan bien. Tanto el inflamable como el oxidante combinados no son una buena fórmula, ¿sí? Y acá tenemos algunos ejemplos, que no es necesario que ustedes lo sepan, pero por lo general son los nitritos de sodio, el potasio, el agua oxigenada, por ejemplo. ¿El agua oxigenada cuál? ¿El que compramos en la farmacia? El agua oxigenada que compramos en la farmacia no deja de ser un oxidante, pero ¿qué habíamos dicho? Interesante, Melanie. Puede llegar a ser. ¿Qué estamos hablando de ahí? Los volúmenes que estamos hablando. ¿Es lo mismo el de 40, el de 10, el 200 de concentrado, el peróxido? No. ¿Por qué? ¿A qué habíamos dicho? El de 10 es bueno, pero si yo tengo el de 200, bien, concentración. Estamos hablando siempre de concentración, de volúmenes y de cantidades, ¿sí? En determinadas cantidades, exacto, a mayor volumen es más peróxido, exactamente. Siempre para hacer la oxigenada, no sé si alguno ya trabajó en este tipo de cosas, hay que diluir, hay que ir buscando el volumen y bajando, 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 para que llegue al de 10, al de 20, al de 40, que se usa habitualmente para curaciones, en los botiquines, en la peluquería. Depende cómo yo tenga esa medicación, es decir, depende cómo yo tenga ese producto, puede llegar a ser bueno, y si no, puede llegar a ser malo. Si yo tengo mucho, exotérmicas son todas las reacciones que levantan mucha temperatura, que levantan mucho calor. Si es exotérmico, emana mucho calor térmico. Son bruscas, son muy bruscas. Siempre voy a tener que tratar entonces de tener en condiciones esos productos, ¿sí? Y siempre alejados esos productos de lo que son los productos inflamables, porque pueden llegar a arder y provocar grandes reacciones exotérmicas. Los micrófonos les voy a pedir por las dudas que apaguen, porque si no interrumpimos. Ahí apagué los micrófonos. Bien, entonces vamos a tener algunos ejemplos de oxidante que pueden llegar a ser entonces el agua oxigenada, los percloratos, todos los que son los permanganatos de potasio, el peróxido, como veníamos hablando, ¿sí? Esos son todos oxidantes. Entonces vamos a tener siempre que tratar de tenerlos en condiciones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, evitar contacto con cualquier tipo de sustancia combustible, ya que hay peligro de inflamación, se puede arder, y en caso de incendio se va a dificultar muchísimo lo que es toda la parte de extinción, ¿sí? Vamos a tener mucho problema para poder, controlar ese fuego, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante de los oxidantes? Identificar el producto a través de los pictogramas y saber, bueno, cómo manipulo y cómo no. Verificar siempre las cantidades, las concentraciones y dónde lo estoy almacenando. Si yo veo que tengo un oxidante cercano a un inflamable, eso ya está mal. Son incompatibles, no se llevan bien, lo voy a tener que tratar de separar, ¿sí? Y después, bueno, todo, evitar sustancias combustibles cercanas y que siempre tienen que estar en buenas condiciones, en lugar seco y ventilado, para que eso esté bien ahí. Por lo general los oxidantes en algunos lugares o en laboratorios puede que ustedes los vean almacenados en algunos refrigeradores o en las heladeras, ¿sí? Pero si no en un lugar seco ya está bien, ¿sí? Pero siempre separado de lo que son los inflamables. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Y acá tenemos, bueno, cuando hablamos de protecciones, ¿sí? Cuando hablamos entonces de peligros físicos, lo que vamos a tener siempre que usar son medidas de protección. En este caso, cuando trabajamos en un laboratorio, si ustedes tienen la posibilidad de trabajar en laboratorios grandes, en realidad, porque capaz que en laboratorios chicos no vean, lo ideal es si yo tengo que trabajar con determinados productos, pueda trabajar en campana. La campana, que es un dispositivo, ¿sí? Es un control de ingeniería que llamamos nosotros, que son dispositivos o instalaciones que tienen como fin proteger a la persona, ¿sí? Cuando trabajamos en campana, entonces lo ideal es que ahí haya una ventilación acorde, digamos, al producto que estamos trabajando. ¿Para qué? Para evitar que la persona esté expuesta a ese producto o a los vapores que pueden llegar a tener ese producto. Y en el caso de que suceda alguna reacción dentro
la campana, yo pueda estar protegido y que eso no llegue hacia la persona. Es importante entonces que si ustedes trabajan en laboratorio pueden llegar a tener la opción de trabajar en campana siempre, porque va a ser siempre bueno. En laboratorios chicos capaz que no lo ven, pero en laboratorios grandes sí. Después habíamos dicho, bueno, este es el símbolo de qué, prohibido qué. Prohibido fumar, ¿no? Prohibido fumar entonces es una fuente de calor, entonces depende de los productos que yo tenga, voy a tratar siempre de no fumar, de no tener productos inflamables cercanos, no voy a tener fuentes de ignición cercana. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser contraproducente, ¿sí? Puedo estar yo sometiendo eso a una condición fuera de lo normal, que puedo estar siendo propicio de que haya un incendio o una explosión o algo. Entonces, si hay carteles de prohibiciones o carteles de obligatoriedad, lo ideal es que yo pueda respetar eso, ¿sí? Y colaborar con eso desde ese punto de la vista de la prevención. Después tener extintores cercanos, vigentes, ¿sí? Eso también es importante. ¿Por qué? Porque ya vimos que los productos, los peligros físicos pueden tener asociados la ignición, pueden tener asociados fuegos, pueden tener asociados incendios, ¿sí? ¿Qué es la diferencia de fuego e incendio? A veces yo lo digo separado, pero ¿cuál es la diferencia de un fuego? ¿Cuál es la diferencia de un incendio? ¿Fuego e incendio es lo mismo? No. Bien, un fuego es controlado, es algo que capaz que está en pequeñas cantidades, un pequeño fuego, yo puedo ir y apagarlo sin ningún problema, pero donde ya tengo un incendio se supone que ya está el fuego descontrolado, que las magnitudes ya son un poco mayores y capaz que un extintor, capaz que me quedo corto. Entonces, bueno, la idea es tratar de evitar fuegos para poder evitar incendios, ¿sí? Está bárbaro, están capos ya con la prevención. Exacto, el incendio es un fuego descontrolado. ¿Sí? ¿El asado es controlado? Sí, el asado es controlado, pero puede provocar incendios si yo no controlo ese fuego. ¿Sí? Y después habíamos dicho que acá teníamos simbología de obligatoriedad. Como ustedes vieron, los amarillos eran símbolos de advertencia. Todo el mundo conoce este símbolo rojo, es el de prohibición. Y estos azules son de obligatoriedad, ¿sí? Cuando son redonditos así, y en azul y blanco, son simbología de uso obligatorio, ¿sí? Es obligatorio usar lentes o gafas de protección, y es obligatorio el uso de túnica en determinados lugares. Ustedes van a tener que entrar de túnica a las farmacias y en los laboratorios también, ¿sí? En el caso que tengan que ver algún tipo de preparado magistral o no sé dónde van a hacer la rotación de preparados, pero seguramente tengan que usar lentes o túnica, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Sabemos entonces que los peligros físicos traen asociados por lo general fuego, ¿sí? O explosiones o reacciones que tengan que ver con todo lo que es la combinación de este tipo de productos, ¿sí? Puede llegar a haber un fuego, puede llegar a haber un incendio, puede llegar a haber explosiones. Entonces lo ideal es siempre tener en buenas condiciones los productos, bien almacenados, bien identificados, bien separados, ¿para qué? Para que no haya este tipo de reacción, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Y ahora vamos a entrar a todo lo que son los peligros para la salud humana, ¿sí? ¿Qué están viendo en esa imagen ahí? ¿Qué veo? Vía respiratoria, vía inhalatoria, vía cutánea, vía digestiva, parenteral. ¿Qué se les ocurre? ¿Vía de entrada de qué? ¿Vía de entrada de qué puedo llegar a tener ahí? Bien. Vía de entrada de los tóxicos, o sea, en realidad de los contaminantes, ¿sí? O de todo aquello que pueda llegar a ser adverso para el cuerpo humano al organismo, ¿sí? Esas son las principales vías de entrada que tienen los contaminantes, ¿sí? Para ingresar al organismo, ¿para qué? ¿Y causar qué? ¿Qué pueden causar? Daño. Perfecto. En este caso, cuando hablamos de daños a las personas, podemos estar hablando, si no es un accidente, si es un accidente es una lesión, pero si es una exposición, podemos estar hablando de enfermedades o deterioro de la salud, ¿sí? En este caso vamos a estar hablando de exposiciones por estas distintas vías de entrada de los contaminantes al organismo, ¿sí? La vía respiratoria es la más importante, es la más amplia,
es por donde nosotros inhalamos, ¿sí? Los contaminantes. Después tenemos la vía dérmica locutánea, la vía digestiva y la vía parenteral, que es poco común, pero sí la podemos encontrar sobre todo en lo que son laboratorios o laboratorios de análisis clínicos y demás, o si voy a estar trabajando con materiales cortopunzantes, ¿sí? Entonces estas son las principales vías de entrada de los contaminantes en el organismo. ¿Qué tenemos que saber entonces de los peligros para la salud humana? Estamos hablando de clasificación, ya habíamos visto que los peligros se dividen en 3 grupos: físicos, peligros para la salud humana y peligros para el medio ambiente. Entonces este sería el segundo gran grupo de peligros de los productos químicos, que es la salud humana, y peligrosos para la salud humana. Y acá vamos a tener de nuevo pictogramas, ¿sí? Que son esta simbología que tengo que saberme siempre de memoria, qué significa cada uno, y no puedo dudar en el significado, ¿sí? Ya habíamos hablado de la calavera, que es tóxico agudo. ¿Por qué era tóxico agudo? ¿Qué dijimos del tóxico agudo? Causa muerte en pequeñas cantidades, ¿verdad? Perfecto, exacto. Si yo ingiero un tóxico agudo en pequeñas cantidades o me expongo a un peligro a un producto de este tipo, en pequeñas cantidades me puede causar la muerte, ¿tá? Por eso es tóxico agudo. Después tenemos, bueno, todo lo que son sensibilizantes cutáneos, nocivos, irritantes, peligroso para la capa de ozono, lo vamos a ver más adelante. Tenemos los productos corrosivos, que pueden provocar quemaduras. Y tenemos este señor que es todo, ¿no? Multifacético. Esta simbología tiene la forma de una persona que tiene algo en el centro, como que se distribuye por el cuerpo, que es más sistémico, ¿sí? Que puede significar varias cosas. No quiere decir que un mismo producto que tenga esta simbología vaya a representar todo eso, ¿tá? Vamos a siempre depender de la característica del producto y en qué concentración venga o cómo esté presentado, va a poder representar uno de ellos, ¿sí? Uno de ellos o alguno combinado, pero a veces puede ser un cancerígeno, pero no necesariamente mutagénico, y después puede haber un tóxico sistémico, pero no necesariamente es un sensibilizante respiratorio. ¿Me explico? Depende cómo sea el producto y si tengo más información de ese producto puedo asociar ese pictograma. Pero es importante que si yo visualizo ese pictograma, esa imagen, yo pueda tratar de asociar que, bueno, puede ser uno de estas representaciones que tengo acá. Cancerígeno, mutagénico, tóxico para la reproducción, peligro por aspiración, tóxico sistémico o sensibilizante respiratorio. Si yo tengo dudas, tengo que ir a buscar más información con respecto a eso, pero a primera vista yo puedo tratar de identificar que este producto puede tener uno de estos peligros. ¿Me explico? Después vamos a ver cómo buscar más información para poder determinar realmente si un producto es cancerígeno o mutagénico o cualquier uno de los otros peligros que tiene en esta clasificación. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, bueno, vamos a ver acá. Veníamos hablando de los tóxicos agudos. Ya veníamos comentando, entonces son sustancias que pueden ser peligrosas por la salud, por inhalación, por ingestión o por penetración cutánea a través de la piel, ¿sí? Una sustancia tóxica puede ser, entonces, dependiendo de la dosis, ¿sí? Siempre decimos que toda sustancia puede ser tóxica dependiendo de la dosis. Como hablamos así de los medicamentos, sabemos que esos medicamentos vienen de ser elaborados de distintas materias primas. Las materias primas en sí tienen determinados peligros que una vez vueltos medicamentos, obviamente que buscan curar, ¿sí? O buscan ser buenos para la gente. Pero si yo tengo determinadas concentraciones o tomo determinadas dosis, puedo seguramente ser letal, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga una dosis controlada de algo a que yo me exponga o ingiera o consuma determinadas cantidades de dosis. Sabemos bien que los medicamentos, si están bien indicados, si uno sigue las indicaciones, pueden hacer bien, pero si yo salgo de esas indicaciones, pueden ser muy malos, ¿sí? Inclusive una medicación que puede ser buena, si le doy o es aplicada a una persona que no necesita esa medicación, también puede ser contraproducente para esa persona, ¿sí? Entonces es importante siempre saber que toda sustancia puede ser tóxica aguda dependiendo de las dosis. ¿Por qué? Porque en pequeñas dosis o depende de las características pueden causar la muerte, ¿sí? Son aquellas peligrosas entonces por inhalación, por ingestión o por penetración cutánea. Siempre que yo vea esta calavera o este dibujito,
tengo que prestar atención en qué voy a hacer con eso o cómo lo voy a manipular. ¿Sí? ¿Queda claro? Tenemos acá entonces los corrosivos. Habíamos dicho entonces que el símbolo, ahí se ve un poquito mejor capaz, es una manito y una barra de metal, en realidad que me están vertiendo algo arriba de la mano que puede causar lesión. Entonces, bueno, son sustancias, los corrosivos son sustancias que en contacto con tejidos, ¿sí? O con piel, lo que sea, puede ejercer sobre ellos efectos destructivos. Por ejemplo, ejemplos de corrosivos pueden llegar a ser los ácidos o las bases. Todos aquellos ácidos extremadamente ácidos y las bases extremadamente básicas son muy corrosivos, ¿sí? Los metales alcalinos, deshidratantes y oxidantes fuertes también, y por ejemplo el bromo también, pueden llegar a ser corrosivos en determinadas condiciones. Precauciones con este tipo de productos entonces: no tenemos que aspirar los vapores y evitar el contacto con la piel, ojos y la ropa. ¿Por qué? Porque pueden causar lesiones irreversibles. Las consecuencias van a depender siempre de la parte del cuerpo afectada. No es lo mismo la vista que la cara, que el brazo, depende. Vieron que el cuerpo también es distinto, la piel es diferente, las mucosas son diferentes, entonces la lesión puede llegar a ser mayor, depende de la parte que esté expuesta, y se necesitan siempre pequeñas cantidades como para que pueda provocar serios problemas. Por eso cuando trabajamos con corrosivos es importante siempre la protección personal, siempre trabajar con túnica y con lentes en el laboratorio. ¿Por qué? Porque un corrosivo en contacto con la vista, por ejemplo, una salpicadura de una gota, nada más, de un corrosivo concentrado, puede causar lesiones serias en la vista, inclusive ceguera, ¿sí? Y eso es irreversible. Entonces siempre es importante saber en qué condiciones trabajamos y con qué tipo de productos trabajamos. Si tenemos un instructivo, por lo general siempre vamos a tener una fórmula, un paso a paso de cómo hacer algo, un ensayo o cómo manipular. No vamos a estar experimentando grandes volúmenes, sino que ya vamos a estar trabajando con cantidades conocidas. Es importante seguir esas recomendaciones. ¿Por qué? Para no tener problemas ni consecuencias indeseables, ¿sí? Entonces sepan que los corrosivos pueden causar lesiones irreversibles en la piel, pueden causar quemaduras graves o pueden causar lesiones en la vista muy graves, inclusive la ceguera, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? No sé si conocen la tabla pH. ¿La han estudiado, la han visto, trabajado con ácido base? Bueno, cuando son, vieron que tengo de 0 al 14 y el neutro es el 7. Cuando tengo muy extremos, muchos extremos, tirando al 14 y tirando al 0, bueno, o son muy ácidos o son muy básicos. Entonces, esos son los productos mucho más corrosivos, ¿sí? Los ácidos fuertes y las bases fuertes, ¿sí? Exacto. Entonces, si yo veo un producto con una información que tiene esto y me dice pH 2, por ejemplo, yo voy a saber que es extremadamente corrosivo. Y si veo una simbología de esto y tengo un pH 13, 14, también va a ser muy corrosivo. Por eso es importante saber en función de qué se clasifican y cómo se van a identificar esa información, ¿sí? Y después, bueno, a raíz de esto, qué medidas de precaución voy a tener que tomar para poder trabajar con esos productos, ¿sí? Son muy serios si yo llego a tener contacto con estos productos sin protección. ¿Dudas hasta acá? Bien, y acá vamos a poder tener otro tipo de clasificación que capaz que lo vean muy común en lo que es la parte de asistencial, ¿sí? Que son los productos infecciosos o radiactivos, ¿sí? Que lo van a ver con estos pictogramas. Son sustancias que contienen microorganismos capaces de desarrollar enfermedades por la acción de bacterias, virus, parásitos, hongos u cualquier otro microorganismo, ¿sí? Algunos elementos tienen núcleo con la parte radiactiva, ¿sí? Con exceso de efecto de neutrones. Esto capaz que en detalle no es necesario que ustedes lo sepan, pero si les interesa la parte de radioactividad está bueno, porque ahí depende del lugar donde vayan a trabajar o donde vayan a hacer la rotación, puede que lo encuentren, ¿sí? Algunos elementos tienen núcleo con exceso o defecto de neutrones, siendo elementos inestables, por eso es importante siempre tenerlo en buenas condiciones y en determinadas características de almacenamiento. Las radiaciones que se emiten pueden ser ionizantes, ¿sí? Que pueden dañar el ADN del organismo. Por eso cada vez que vamos a entrar en una zona donde hay radioactividad, ¿sí? Vamos a tener que entrar siempre con determinadas ropa de protección,
¿sí? No creo que ustedes tengan acceso libre directo, pero si pasan cerca o tienen que entrar o trabajar con este tipo de productos, porque también hay productos radiactivos que se usan para, por ejemplo, en el CUDIM, ¿sí? Con radioisótopos y demás, que están muy buenos, son medicamentos farmacéuticos que también trabajan en base a esto para poder curar. Entonces, lo ideal es que ustedes, si les toca entrar, no sé si van a tener que ir al CUDIM o algo de esto, de estas características, sepan que la simbología, cómo existe y qué daños pueden causar. ¿Sí? Pueden dañar el ADN, por eso la exposición siempre tiene que ser protegida y siempre se tiene que tratar de trabajar en pequeñas cantidades. ¿Sí? Y los infecciosos también, sobre todo lo que es desecho hospitalario y demás, que pueden tener microorganismos o una carga de microorganismos alta que puede llegar a entrar en contacto con las personas, ¿sí? Que pueden llegar a causar enfermedades. Entonces también vamos a tener que usar siempre ropa de protección y tratar de seguir todo lo que es la parte de gestión de residuos y manipulación para poder evitar el contacto con estas sustancias. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Esto también causa daños a las personas, ¿sí? A la salud. Y acá también siempre les decimos que, bueno, recordar que las radiaciones no se pueden oler, escuchar, sentir o probar. Pueden estar presentes en algún lugar, por eso siempre que vemos la simbología o si vemos los cartelerías de mantener distancia y demás, bueno, que se respete, porque es probable que en ese lugar pueda haber radiación, ¿sí? Obviamente que todo lo que es salud humana va a depender mucho de las concentraciones, los tipos de exposiciones y los periodos largos de exposición, ¿sí? No es que yo me exponga una vez, ya tengo cáncer, no. Van a depender de determinadas exposiciones repetidas en el tiempo, ¿sí? Que para poder desarrollar determinada enfermedad o dolencia, digamos. Peligro para la salud humana, entonces, siempre vamos a tratar entonces de seguir. Siempre lo que decimos, cabina de bioseguridad o campana de extracción. Los hábitos son muy importantes porque, como dijimos, la vía digestiva es una de las vías de entrada de microorganismos. ¿Y cómo entran? Yo no voy a tomar del pico, bueno, a veces pasa, pero no voy a tomar del pico un producto químico, ¿sí? Pero sí, si yo manipulo sin guantes, si me ensucio, si no me lavo las manos, me como las uñas o como dentro del laboratorio, que no está recomendado comer dentro de los laboratorios, puedo estar haciendo una vía de entrada o facilitando que ese microorganismo o ese contaminante entre a mi cuerpo. Entonces la idea es cuidar los hábitos, no comerse las uñas, lavarse las manos todo el tiempo, ¿sí? Y en el caso de manipular productos químicos, manipularlos con guantes y después no comer, no tomar mate o lo que sea con eso dentro del laboratorio, ¿sí? Tener siempre presente todo lo que son los medios de protección, en este caso esta ducha que ven acá, no sé si la han visto en algún lugar. ¿Alguno ya visitó Facultad de Química? ¿Qué es esto? ¿Una ducha con qué? ¿Para qué una ducha? ¿Para qué les parece que tenemos esa ducha ahí? ¿Alguien sabe? Para lavar en caso de derrame, puede ser. No, en caso de incendio no. No. Es para el caso de derrame. Por ejemplo, si yo tengo un derrame, tengo un contacto con un producto químico, que la persona estuvo expuesta a eso, se le volcó encima algo o le salpicó en los ojos, puedo llegar a usar estas duchas, que son duchas y lavaojos, que una vez que yo las acciono, vierte agua arriba mío y en la vista también, en el caso que yo necesite, para poder, es la medida, digamos, inmediata ante un derrame o una salpicadura en la vista. En caso de incendio, no. Y en caso de incendio es complicado el uso del agua. ¿Por qué es complicado el uso del agua en algunos lugares? Acá, por ejemplo, en Facultad de Química no tenemos bocas de incendio. ¿Por qué les parece que no tenemos? ¿Por qué les parece que no? El agua es buena en algunos casos, pero en otros casos no tanto. Exacto. Los productos químicos hay algunos que reaccionan muy violentamente con el agua, entonces acá en Facultad de Química, por ejemplo, no tenemos bocas de incendio justamente por eso. Porque si vengo, conecto una manguera y quiero apagar un incendio y tengo productos que reaccionan con el agua, va a ser contraproducente. En centros asistenciales y demás, creo que sí que tienen boca de incendio para determinados sectores,
pero cada vez que hay productos químicos, lo ideal es verificar bien cuáles son los productos químicos que tengo, porque no siempre es bueno usar agua como medio de extinción, ¿sí? Entonces, si bien estas duchitas nos ayudan, ¿sí? Las duchas son buenas para control de derrame y demás, siempre tengo que tener precaución de dónde las ubico, dónde están instaladas, para que no estén cercanos a productos químicos que puedan reaccionar de forma violenta, ¿sí? O sea que, bueno, el agua, si bien es un buen agente extintor, no siempre se usa y se recomienda. No, el agua no puede ser inflamable en realidad. Lo que sí puede agravar una situación si yo tengo productos que pueden reaccionar violentamente con eso. Sí, pero en este caso no es porque el agua sea inflamable, sino que porque puede agravar esa reacción. Exacto. Y después tenemos siempre, bueno, para peligro para la salud humana, también el kit, el botiquín, ¿sí? Siempre es bueno tener. Importante los kits y los botiquines, que los veo siempre en los trabajos. Los botiquines son de primeros auxilios, ¿sí? Lo ideal es que dentro de ellos siempre haya cosas para determinar un primer auxilio o poder curar un corte, una picadura o lo que sea que sea de menor tenor. Se supone que uno no va a encontrar medicamentos allí, o sea, no están recomendados los medicamentos de receta controlada ni de receta dentro de los botiquines. Siempre lo ideal es que tenga cosas o materiales, insumos para poder responder ante una emergencia como un primer auxilio hasta que venga el médico. Entonces voy a tener gasas, oxigenada, bueno, el iodoform a veces no está recomendado, pero sí se puede tener. No va a tener nada que pueda producir alergias, por ejemplo, lo que son propóleo y demás, ¿sí? Lo ideal es que tenga lo mínimo y lo básico para responder ante una emergencia para un primer auxilio, ¿sí? Lo ideal es que en algunos lugares ustedes van a ver que a veces hay medicamentos, lo ideal es que no, ¿sí? Y después, bueno, cuando trabajo con este tipo de productos siempre tengo que tener lentes de seguridad, túnica, guantes, depende con qué medio voy a estar trabajando, ¿sí? Y protección respiratoria, ¿para qué? Para evitar inhalar, ¿sí? Determinados contaminantes que depende del tamaño pueden llegar a ingresar por la vía respiratoria de forma más profunda y evitar que lleguen hacia los pulmones, que es donde se pueden distribuir más fácilmente, ¿sí? Entonces lo ideal con los peligros para la salud humana es identificar el peligro y verificar la información que yo necesito para poder manipular de forma correcta, ¿sí? Y cuidar los hábitos, ¿sí? Siempre es muy importante los hábitos de higiene de las personas y de hábitos comunes, ¿no? Por ejemplo, tomar mate dentro de los laboratorios y lugares donde trabajo con productos químicos no está recomendado, ni siquiera beber, ni siquiera comer, nada, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Y peligro para el medio ambiente, entonces habíamos dicho que teníamos dos. Según la simbología, teníamos entonces los peligrosos para el medio ambiente acuático y los peligrosos para la capa ozono. Cuando tengo por lo general los peligrosos para el medio ambiente acuático, voy a encontrar eso. ¿Y qué tengo que evitar con este tipo de productos? A veces, ¿qué tengo que evitar? Capaz que no es tan abierta la pregunta, pero cuando tengo un producto que es peligroso para el medio ambiente acuático, voy a estar evitando ¿qué cosa? Derrames, perfecto. Tengo que evitar derrames o tengo que evitar que esto llegue a donde, a las alcantarillas, al circuito de red de agua común, ¿sí? Siempre voy a tratar de identificarlos y poder separarlos o acondicionarlos de forma efectiva, digamos, para que no tenga ningún producto. Sí, exacto. Que no llegue en contacto con el agua para que no contamine. Sí, y después tenemos los peligrosos para la capa de ozono, que también vamos a tratar de que estén bien cerrados, siempre bien almacenados. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Si voy muy rápido. Y acá tenemos, bueno, llegamos a la parte de lo que es la comunicación de peligros. Como dijimos, los peligros entonces se dividen en tres grandes grupos, que son peligros físicos, peligros para la salud humana y peligros para el medio ambiente. Pero vimos que algunos pictogramas tienen más de un peligro asociado, ¿verdad? Vimos que hay uno que tiene un montón, que es multifacético. Tiene un montón de información. Entonces, bueno, ¿cómo voy a asociar esa información con lo que yo realmente quiero saber del producto de si es peligroso o no? El pictograma es la primera información que nosotros tenemos de forma visual, ¿sí? Es lo primero que nos va a identificar qué tipo de peligro es. Y ese mensaje tiene que ser claro. A través de esa imagen y esa simbología yo tengo que tratar de identificar qué tipo de peligro es. Si es un peligro físico, qué tipo de peligro físico va a ser.
si es un peligro para la salud humana, qué tipo de peligro es y qué tipo de peligro para el medio ambiente va a ser. ¿Cómo complemento esa información? Bueno, comunicando y buscando información de esos peligros. ¿A través de qué? Vamos a usar dos herramientas fundamentales que son, digamos, la información completa de los productos y después a través de la capacitación. Vamos a utilizar la ficha de datos de seguridad, ¿sí? Y las etiquetas. ¿Alguien ya escuchó hablar de la ficha de datos de seguridad? ¿La han tenido que usar? ¿Han tenido que buscar? ¿Qué sería la ficha de datos de seguridad? No. Bien, ¿qué se imaginan que es? La ficha de datos de seguridad, ¿qué se imaginan que es? Si yo busco complementar información. ¿Qué se imaginan que es? ¿O qué se imaginan cómo es? Perfecto. No es solamente para transportar, es para todo tipo de actividad. Para el transporte sirve, pero no es solamente para el transporte. Si es lo que llevan los productos, sí, exacto. Cada producto químico que es entregado en algún lugar tiene que tener asociado su ficha de datos de seguridad, ¿sí? La ficha de datos de seguridad es una ficha, en realidad es como un resumen, como decía ahí una compañera, un protocolo, como un instructivo, donde tengo toda la información cargada de ese producto químico, ¿sí? Es donde se encuentra la mayor información del producto, exactamente. Y después tenemos las etiquetas, que la etiqueta también es una información muy similar, pero más chica. O sea, es la información necesaria en un recipiente, pero también la voy a complementar con la ficha de datos de seguridad, ¿sí? La ficha de datos de seguridad es donde encuentro toda la mayor cantidad de información de ese producto y las etiquetas es como un pequeño resumen que va en el recipiente. Como ustedes saben, o capaz que no, les cuento, también está reglamentada. El contenido de la ficha de datos de seguridad también está reglamentado y tiene 16 puntos. O sea que ustedes se imaginan que no es una hoja ni dos, son varias, dependiendo del producto, ¿sí? Si ustedes ponen ficha de datos de seguridad, no sé, hipoclorito de sodio en Google, les va a tener que saltar una información, ¿sí? Que tiene que tener 16 puntos, ¿sí? Si ustedes van, MSC es la simbología en inglés de la ficha de datos de seguridad, ¿sí? Pero lo más común es ficha de datos, ¿está? Acá en esta ficha de seguridad nosotros vamos a encontrar siempre todo lo que es referido a la identificación del producto, todo lo que es la identificación de peligros, como vinimos viendo con los pictogramas, todo lo que es la composición y la información sobre los componentes de ese producto, todas las medidas que se tienen que hacer en caso de auxilio. Siempre es bueno ingerir el vómito cuando hay un producto que ingerí accidentalmente. ¿Cuál es un ejemplo de no ingerir el vómito? ¿Qué se imaginan? Primeros auxilios. ¿Siempre se ingiere el vómito? ¿Sí o no? No. Bien. ¿Con qué producto seguro no voy a ingerir el vómito? Por lo que estuvimos diciendo. Un ejemplo de producto que no puedo ingerir el vómito. Bien, perfecto. ¿Con algún corrosivo? ¿Por qué con los corrosivos no? ¿Por qué con un corrosivo no voy a ingerir el vómito? ¿Qué se les ocurre? Adriana. Habíamos dicho que los... Sí, dilo. ¿Generar un daño a los tejidos? Puede producir un daño a los tejidos y puede producir quemaduras. Entonces yo ya lo ingerí. Entonces lo ideal es que llame al médico, pida información toxicológica, pero seguramente no vaya a ingerir el vómito, porque si no estaría haciendo doblemente ese traspaso por mis vías digestivas. Entonces sería peor, ¿sí? Porque si yo estoy ingiriendo un corrosivo que puede generar lesiones o que puede generar quemaduras, yo voy a tratar de que eso no vuelva a pasar por ahí, porque voy a estar, digamos, empeorando el efecto, ya, ¿sí? Entonces lo ideal sería, depende del producto, no ingerir el vómito, depende del producto, no tomar agua, depende del producto, a veces tengo que tomar agua, algunos no, ¿sí?
Un caso particular es, por ejemplo, el perfumol, ¿vieron? Común y corriente. Bueno, en ese caso no se puede ingerir agua. ¿Por qué? Si yo tomé accidentalmente, ¿por qué ustedes creen que no podría tomar agua? ¿Qué hago? ¿Qué hace el perfumol cuando voy a limpiar y lo mezclo con agua? ¿Qué? Exacto. Puede generar espuma. Depende del producto, por lo general no es dañino, en pequeñas cantidades no es dañino, y la espuma no va a generar que se expanda, pero sí va a ser peor la eliminación. Entonces yo no puedo ingerir nada, ningún producto líquido, ningún agua, nada, porque voy a estar generando más espuma y eso va a ser más dificultoso la eliminación de eso. ¿Sí? Entonces es un ejemplo básico de qué no hacer en algunos casos. Porque a veces te dicen, ingerita talcos, toma agua. No, depende del producto que sea, ¿sí? Siempre voy a tener que buscar información. Por eso ahí en la información de primeros auxilios voy a tener este tipo de información. Después en otro punto vamos a tener todo lo que es la medida contra la lucha contra incendios. Por ejemplo, si tengo determinado problema con determinado producto, bueno, ahí me va a decir qué tipo de agente extintor tengo que usar o qué tipo de material para extinción voy a tener que recomendar el uso, ¿sí? Después tenemos todo lo que debe tomarse en caso de vertido accidental para el control de derrames, ¿sí? Toda la información respecto a todo lo que es la manipulación y el almacenamiento. Sí, exacto. El CIAT es entonces el Centro de Información de Atención Toxicológica de Clínica, ¿sí? No me acuerdo el número de memoria ahora, pero cada vez que ustedes tienen problema con un producto químico o no tiene etiqueta, no tiene información necesaria, llaman a ese número y le comunican todo y el CIAT les da instrucciones previas, ¿sí? Siempre igual tienen que llamar a la emergencia, pero el CIAT seguramente les dé información previa a cómo contener ese problema antes de que llegue la emergencia, ¿sí? Después, bueno, habíamos hablado del punto 7, va a hablar toda la información de lo que es la manipulación y el almacenamiento de ese producto químico. Después vamos a tener controles de exposición y protección personal. Vamos a hablar todo de las propiedades físicas y químicas que tienen esos productos, la estabilidad y la reactividad, la información toxicológica, como hablábamos recién, la información relacionada al ecosistema y todo lo que es la contaminación, ¿sí? Todo lo que es la información relativa a la eliminación de los productos, a la disposición final de esos productos, que no siempre esos productos se tiran a la basura comúnmente, sino que hay determinados pasos y determinados protocolos para la eliminación de determinados productos. Todo lo que es la información relativa al transporte, como hablaba la compañera, ¿sí? No es lo mismo llevar un producto químico de forma interna de un laboratorio a otro que transportarlo por carretera, ¿sí? Hay otra normativa que regula eso, y todo lo que es la información sobre la reglamentación. Entonces la ficha de datos de seguridad, como ustedes ven, tiene 16 puntos obligatorios que tienen que estar en esa ficha y tienen que estar completos, ¿sí? Siempre la información tiene que ser lo más completa posible para que yo pueda tener información de ese producto real, ¿sí? Y que yo pueda apoyarme en eso para poder trabajar. Obviamente que si ustedes entran a algún lugar a trabajar, no siempre les van a decir trabajen con esto sin saber. Seguramente haya una capacitación, una inducción, les enseñen a usar estos productos, ustedes van a empezar a conocer estos productos. A nivel de farmacia es básica la información, pero si ustedes después siguen carrera, seguramente en Facultad de Química después aprendan a conocer un poco más estos productos, pero hasta acá con esta información para farmacia les va a dar. Pero sepan que hay información que ustedes pueden encontrar, que ustedes pueden buscar, que pueden informarse y que pueden ampliar. Y eso siempre es bueno, ¿sí? No se queden siempre con lo primero que me dicen. Si yo tengo dudas, voy, busco la información y me informo, ¿sí? Y después tenemos la etiqueta. La etiqueta, como dijimos, es información resumida de toda esa información que puede haber en la ficha de datos, porque ven que es extensa, tiene 16 puntos y a veces son 15 hojas de ficha, entonces es mucha información. Entonces en la etiqueta que hacemos es obligatorio también que esté en el producto químico, ¿sí? Está reglamentada y también tiene información obligatoria. Tiene 6 puntos obligatorios que la etiqueta tiene que tener. Y por lo general tiene que tener este formato, ¿sí? Esta es la forma completa, que va a tener la identificación del producto, va a tener los pictogramas, como dijimos, todo lo que es declaración de precaución, o sea, todo aquello que yo voy a tener que tener precaución para manipular ese producto, la identificación del proveedor, las indicaciones de peligro, ¿sí? Todo lo que yo pueda llegar a tener como criterio para indicación de peligrosidad, ¿sí? Me va a decir qué tipo de peligro es.
si es un líquido, si es un vapor, si causa irritación, si no, toda la información de ese peligro asociado y todo lo que es la palabra de advertencia que puede ser peligro, ¿sí? O atención. Si es peligro, realmente es peligroso, si es atención, es un llamado a alerta que tengo que cuidar. Pero por lo general esta información también está contenida y resumida ahí, en base a la ficha de datos de seguridad, va a estar esta información en la etiqueta porque es una información resumida. ¿Sí? Así que tenemos 3 vías de comunicación. Tenemos todo lo que es los pictogramas, todo lo que es la ficha de datos de seguridad y todo lo que es la etiqueta. ¿Sí? Es importante que un producto químico esté bien etiquetado, bien identificado, ¿sí? Para que yo pueda identificar entonces cuáles son los peligros asociados. ¿Sí? Es importante que todo esto cumpla con la normativa porque es la forma en que va a estar reglamentado. ¿Sí? Y si yo fracciono o utilizo un producto fraccionado, es importante también que el producto o el recipiente esté bien identificado. ¿Sí? No solamente el nombre, sino la concentración, en lo posible alguna palabra, el nombre y en lo posible el pictograma. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo pueda alertarme de forma primaria de qué tipo de peligro estoy trabajando. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Y acá tenemos, bueno, normas básicas de trabajo generales o en el laboratorio. ¿Sí? Siempre es importante, bueno, mantener el orden en un lugar de trabajo, en los espacios de circulación. El que trabaja en farmacia ya sabe que no siempre es posible esto, pero siempre es ideal, siempre hay un rompecabezas que está atrás del orden y la limpieza de las cosas. Es importante que ustedes contribuyan con esto, ¿sí? Que no haya cosas en los pasillos, que no haya cosas apiladas arriba de otras que no tienen que ir, siempre que los espacios de circulación estén libres, ¿sí? A veces es importante esto, pero es difícil de lograr. Mañana vamos a estar conversando un poquito más de esto. Y en el laboratorio también, ¿sí? El orden es importante, la limpieza también. ¿Por qué? Porque si yo tengo un compañero trabajando al lado mío y es todo un desorden en la mesada, yo puedo estar dando o propiciando esa situación a que algo más importante suceda. ¿Sí? Si yo estoy trabajando con un ácido acá, mi compañera está trabajando con un inflamable allá, yo me choco, me derramo, ahí tengo todo tirado, paso por arriba de él. Entonces eso no son condiciones buenas para el trabajo. ¿Sí? El trabajo tiene que tener un lugar ordenado y limpio para trabajar. Y yo tengo que tener a mano y al alcance cercano todo lo que yo voy a utilizar. ¿Sí? Entonces es importante siempre tener buenos comportamientos de forma general y buenos comportamientos en el laboratorio mismo. ¿Sí? Es importantísimo seguir estas normas de precaución. ¿Sí? Y acá tenemos gestión de residuos. Acá en Facultad de Química, a ver si, no sé si este año pudieron venir, pero se trabaja mucho en lo que es la gestión de residuos, y lo mismo en los lugares sanatoriales o de asistenciales. Hay lugares para reciclaje, hay lugares para tirar lo que son los productos, los residuos comunes. Entonces es importante siempre respetar eso, ¿sí? Donde se deposita el vidrio, donde se deposita el cartón, donde van los residuos comunes, que son los verdes, los que no se pueden reciclar. Y también es importante dónde van los residuos químicos o infecciosos o los peligrosos y los residuos biológicos. Ustedes saben que las bolsas rojas contienen productos biológicos que pueden llegar a ser infecciosos, que pueden llegar a ser contraproducentes a las personas, ¿sí? Pueden causar daño. Entonces es importante que también los residuos biológicos están por normativa, tienen una regulación, ¿sí? Una reglamentación que regula el buen funcionamiento y la buena gestión de esos residuos. Entonces es importante que si es algo residuo biológico, vaya ahí y que esté en esas condiciones buenas. No puedo tirar nada que no sea biológico allá adentro, y obviamente no puedo tirar nada que sea biológico en residuos comunes. Es importante siempre identificar el color de las bolsas o qué tipo de residuos estoy trabajando para evitar daños o evitar malos ratos. ¿Sí? Es importantísimo eso siempre, si un depósito es para biológicos, si un depósito es para infecciosos, o si tengo reciclables, o si tengo residuo común. ¿Sí? Eso es importantísimo verificar siempre, y obviamente si tengo residuos biológicos o infecciosos, mantenerme en distancia prudente, no estar todo el tiempo en contacto, y utilizar siempre la higiene. ¿Sí? Una vez que desecho o una vez que saco, que siempre la higiene y la limpieza. ¿Dudas hasta acá? Bien, y siempre hacemos algo como resumen, ¿sí? Que para identificar contaminantes que hemos visto hasta ahora, siempre tenemos que tratar de identificar qué es lo que yo tengo en el recipiente. En este caso, lo primero que yo voy a ver van a ser siempre los pictogramas.
voy a tratar de complementar la información, porque vieron que una imagen puede representar varias cosas, entonces tengo que tratar de ir a ver, bueno, qué tipo de producto es, o qué realmente significa esta simbología. Entonces tengo que tratar siempre de buscar la ficha de datos de seguridad si la etiqueta no me complementa esa información, ¿sí? Si yo con la etiqueta logro identificar qué es y estoy seguro, genial, sigo trabajando, sigo usando ese producto. Pero si tengo dudas, siempre complemento la información, ¿sí? ¿A través de qué? A través del uso de la ficha de datos de seguridad. La ficha de datos es la más completa, tiene toda la información, la resumo en la etiqueta, que es obligatorio que contenga el producto, ¿sí? Y tienen que tener por lo menos los pictogramas que son los que me van a identificar o dar un primer pantallazo de qué tipo de peligro es, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Bien, ahora van a hablar ustedes. Los peligros, entonces, de los productos químicos, ¿en cuántos grupos se dividen? Que vinimos hablando, hablé toda la hora yo. ¿Qué tipo de peligros puedo encontrar en los productos químicos? En 3, bien. ¿Qué grupos son? Físicos a la salud y medio ambiente, perfecto. ¿Están leyendo las diapositivas o me escucharon? Bien. Bien, es físicos a la salud humana y el ambiente, ¿sí? Nicole, humano solo no, salud humana. Perfecto. ¿Un ejemplo de peligro físico? Explosivos. Bien, ¿un ejemplo de peligroso para la salud humana? Un ejemplo de peligroso para la salud humana, tóxico agudo, nocivo, perfecto. ¿Tóxico solo? Silvia. Tóxico agudo. Puedo tener productos que son tóxicos, ¿tá? Pero el nombre de la clasificación es tóxico agudo, ¿tá? Es por definición. Cancerígenos, perfecto. ¿Y un tóxico para el medio ambiente? Perdón, un peligroso para el medio ambiente? ¿Y un peligroso para el medio ambiente qué puedo tener? Medio acuático, capa ozono, perfecto. Bárbaro. Que ustedes puedan identificar esto a grandes rasgos ya es un montón. Seguramente después tengan que ir asociando los pictogramas a cada imagen, ¿sí? Viendo qué significa cada uno. ¿Tá? Como primera instancia, eso para identificar peligros estamos bien. ¿Tá? Mañana vamos a ampliar un poquito más lo que es la actividad en sí de la farmacia, los peligros que pueden estar expuestos ahí, o cómo se distribuye la tarea, saliendo un poquito de lo que es peligros químicos en sí. ¿Tá? Pero en algunos lugares donde ustedes vayan a trabajar, seguramente vayan a encontrar este tipo de productos. Porque si les toca una rotación en algún centro asistencial, seguramente los vean más presentes en la parte de almacenamiento que en una farmacia comercial. ¿Sí? En farmacia comercial se trabaja menos este tipo de productos, pero todo lo que es a nivel asistencial seguramente los vean, ¿sí? Porque se usa mucho a nivel de internación, se hace mucho a nivel de preparación, ¿sí? En algunos lugares se preparan productos, fórmulas magistrales, en otros no. Entonces, bueno, depende la característica de la farmacia o cómo esté distribuida las actividades, los van a encontrar. Y está bueno para la vida misma, ¿no? Pues ya dijimos que los productos de limpieza también son productos químicos peligrosos. Entonces ahora ustedes van a llegar a limpiar, antes de limpiar van a leer la ficha de datos de seguridad, ¿verdad? Todos, me parece. ¿Verdad? Eso sería importante, ¿tá? Poder ver qué peligros tienen los productos que nos rodean, ¿sí? En este caso, bueno, como regla de oro siempre es buscar información del producto en la ficha de datos, en las etiquetas, o siempre preguntar a un referente que yo tenga ahí en ese lugar, si yo tengo dudas, ¿tá? Siempre tengo que tratar de tener consideración en eso. Actuar con responsabilidad. Si yo logro identificar que un producto es peligroso, y yo veo que está mal acondicionado, mal almacenado, mal manipulado, bueno, tratar de avisar, ¿sí? Respetar las recomendaciones y siempre tratar de ver la parte de la prevención. Siempre tratar de proyectar de que algo malo puede salir para poder hacer las cosas bien, ¿sí? Es muy difícil, no siempre nos hacen caso, entonces, pero siempre es bueno tratar de contribuir desde nuestra parte a actuar con responsabilidad. Si yo sé que algo es muy peligroso, o si yo sé que algo puede llegar a ser, exacto, si yo sé que algo puede llegar a producir un daño, bueno, tratar de colaborar en que esa información esté y tratar de informar. Como decía, no dice tu nombre ahí, pero dice no poner productos químicos en botella de bebidas,
¿sí? No está recomendado fraccionar productos químicos en los que son recipientes de uso habituales, como de agua, bebida, botellas de jugo, lo que sea. Joana, perfecto. No está recomendado, ¿sí? Ese tipo de recipientes no son recomendados para el fraccionamiento de productos químicos, ¿sí? El recipiente tiene que ser acorde, tiene que ser resistente, tiene que ser distinto a los de usos comunes. ¿Por qué? Porque eso puede dar lugar a ingestiones accidentales o confusiones, ¿sí? Eso puede llegar a producir mucho daño. Y usar los equipos de protección personal siempre y cuando tenga que usarlos, ¿sí? Y usar los lentes, por ejemplo, para evitar salpicaduras y demás, y túnica. Es muy importante asegurarnos estas 3 reglas para poder trabajar desde el punto de vista de prevención de forma segura, ¿sí? Así que bueno, no sé si tienen dudas o consultas. ¿Sí? No, bueno, dudas o consultas, quieren, pueden abrir los micrófonos o pueden abrir las cámaras, no sé, no las vi en toda la charla. Si tienen alguna duda, por ejemplo, pueden dejar a través del foro o a través de Rosa, que es la coordinadora. No sé si Rosa se sumó en la charla hoy, pero después vamos a dejar esta grabación, ¿sí? Y mañana seguimos, ¿tá? Mañana vamos a seguir un poco con lo que es seguridad dentro de la actividad de farmacia, y vamos a estar hablando un poco bien de lo que es la actividad y cómo se desarrolla, ¿sí? Y qué peligros podemos tener alrededor de cuando hacemos una actividad de atención de farmacia, ¿sí? ¿No tienen dudas hasta acá? Bueno, terminamos justito a las 11. Bueno, muchísimas gracias y los espero mañana, ¿sí? Bárbaro. Que pasen bien. Estudien pictogramas. Muchas gracias, Silvia. Bárbaro, que pasen bien. Hasta luego.